Muy buenas tardes, bienvenidos a su noticiero social informativo. El día de hoy contamos con una gran invitada, nuestra amiga y trabajadora social, Betsy Beatriz Durán Ortiz, de 32 años, la cual es egresada de la Universidad Industrial de Santander. Cuenta con más de 8 años en el ejercicio profesional, especialista en pedagogía y solución de conflictos y actualmente se desempeña como docente orientadora en el municipio de Piedecuesta, Santander, con aproximadamente 3.500 estudiantes a cargo. Futuros trabajadores sociales de la Corporación Universitaria Minuto de Dios han querido realizar una serie de preguntas con el fin de acercarse más a la objetividad de la profesión. Damos la bienvenida a nuestra trabajadora social Beatriz y a nuestros estudiantes en formación. Betsy, cuéntanos cuál ha sido el principal reto que has tenido que afrontar como trabajadora social. Han sido varios. Los más significativos, pues el primero fue encontrar mi primer trabajo, que era como esa incertidumbre, y era todo un reto porque digamos que hay en el mercado muchos ingenieros industriales que entonces cuando yo me gradué, digamos que tenían cierta preferencia en ciertos cargos en ciertas instituciones, y por otro lado los psicólogos. Entonces era entrar como en un mercado donde debíamos posicionar la función, el rol del trabajador social. Entonces yo creo que el primer reto fue encontrar mi primer trabajo. El segundo reto, o yo creo que han sido los dos más grandes, de los dos trabajos más grandes que he tenido o de más tiempo, fue con el bienestar familiar, porque yo no recibí una capacitación como tal para mi cargo, sencillamente me entregaron el cargo como referente del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, donde yo debía hacer un acompañamiento a 12 municipios, es decir, toda una provincia. Era de las que, la funcionaria de las que más tenía municipios, y teníamos que hacer un trabajo sobre política pública de infancia y adolescencia. Entonces enfrentarme con ese trabajo con alcaldías, con alcaldes, con comisarios, con básicamente la preparación autónoma que yo tuviera sobre los temas, entonces me pareció un reto grande. Y pues actualmente llegar al colegio, un colegio tan grande, donde estoy yo sola, digámoslo en algún sentido, abordando toda el área de orientación escolar, pues 3.500 estudiantes es bastante para una sola persona. Concuerdo con lo que dice Betsy, pues muchas veces los individuos no tienen una percepción correcta de lo que es el trabajo social. Por eso que está en nuestras manos llevarla en alto y hacer de ella una de las profesiones más importantes dentro de las ciencias humanas. Bueno, Betsy Beatriz, ¿usted nos podría comentar cuál ha sido el mayor logro que usted ha hecho en toda su trayectoria como trabajadora social? Siento que ha sido varios, como lo dije en la pregunta anterior. Creo que nada más el tema de darle a uno la posibilidad de tener un cargo, pero así mismo sin tantas herramientas y que sea como por autonomía de uno, salir adelante con esos cargos, creo que han sido uno de los principales logros. Pero yo creo que uno que recuerdo mucho fue cuando estaba en el bienestar familiar. Nosotros, dentro de esa misma dinámica de la política pública, de la movilización social de los grupos, teníamos que conformar o brindar esa asistencia técnica o acompañamiento para que se conformaran los grupos de mesas de participación de niños, niñas y adolescentes. Entonces yo me di a la pela de realizar el primer encuentro provincial de mesas de participación de niños y niñas. Digamos que todo lo que se recogió lo hice basado en el acompañamiento que yo hice a los municipios, que hice a los territorios, que hice a los comisarios de familia, y ver esos niños, esos adolescentes, líderes empoderados de sus procesos, preocupados por su municipio, por sus veredas, brindándoles soluciones a los alcaldes, posibilidades de soluciones a los alcaldes, manejando el tema como esos actores
que intervienen y que en últimas le aportan a los procesos, para mí fue fabuloso. Lo hice básicamente casi un año antes de salir del bienestar familiar. Entonces, haber logrado que de los 12 municipios, 8 enviaran sus representantes con experiencias exitosas y que lográramos hacer un encuentro entre todos esos adolescentes y esos jóvenes y ver el liderazgo de muchos, para mí fue muy satisfactorio y lo considero un logro grandísimo. Como ella nos comentaba, a pesar de que ella le dieron un cargo y no tenía los recursos suficientes, ella buscó todas las maneras para poder cumplir y llevar a cabo pues este logro que ella nos ha comentado y poder lograr que cada hombre, mujer, niño vean en sus veredas algo extraordinario con lo que ellos puedan ir creciendo como pueblo o sociedad. Betsy, ¿qué consejo le daría a estudiantes en formación de trabajo social? Muchos. Yo creo que uno empieza a amar mucho más la profesión cuando empieza a ejercerlo, cuando se encuentra con comunidades o una sociedad como la colombiana que necesita tanto de nosotros y de esa labor tan bonita que hacemos en el área en el que estemos, o sea, si estamos en educación, si estamos en las empresas del Estado, si estamos en vías, si estamos en empresas, en la industria, si estamos en la salud, es decir, si estamos en el medio ambiente, estamos en muchísimas áreas y considero que uno se enamora mucho más cuando lo ejerce. Consejos muchísimos: que aprendan de sus docentes, que son como ese ejemplo que uno tiene siempre en este proceso de formación, que aprovechen los grupos de investigación. Yo creo que algo de lo que me arrepiento mucho fue no haberme vinculado a procesos académicos como los grupos de investigación o esos semilleros que a veces tienen las universidades y yo creo que son espacios que abren demasiadas puertas, no solamente para el conocimiento y para ese proceso de formación de uno, sino porque le brinda como esa posibilidad de socializar con colegas, le brinda la posibilidad de conocer de otros sectores o de otras partes del mundo incluso. Entonces, consejos es que aprovechen su academia, que no se queden con preguntas, que aprovechen las prácticas, los procesos que tengan prácticos y que nunca dejen de leer, de interpretar la realidad que está sucediendo actualmente y mantenerse como al día de esa formación, mantenerse actualizado, porque siempre es bueno tener como ese punto crítico de la pertinencia de lo que está sucediendo actualmente en mi país y de estar como enterado, porque nosotros, digamos que como trabajadores sociales siempre tenemos, o en los grupos de trabajo, nos destacamos por ser quienes proponemos, por ser quienes vemos como de esa problemática, de esa situación. Nosotros somos quienes, generalmente me pasó a mí, que era como quien aportaba más soluciones o quien le daba una perspectiva diferente a la problemática. Entonces siento que un estudiante que está en constante aprendizaje y que está aprendiendo y preguntando y aprovechando a sus docentes y a lo que las universidades les brindan, siento que sale uno con más herramientas a ese mundo laboral. Como estudiantes de trabajo social en formación debemos apropiarnos de los conceptos, debemos conocer la realidad, debemos conocer las problemáticas para así acercarnos un poco más y poder dar un desarrollo adecuado a las problemáticas sociales con las cuales nos vamos a encontrar en nuestra sociedad. Hola Beatriz, buenas tardes. Me gustaría saber cómo establecer una relación con el individuo cuando se empieza a hacer intervención. Yo creo que la clave principal, la primera que hay que tener en cuenta es la empatía. Muchas veces, y lo he visto en otras profesiones y algunos colegas, que a veces la intervención se convierte un poco como en algo de dos personas muy distantes, donde ni siquiera el lenguaje que yo utilizo o ni siquiera el lenguaje corporal le da seguridad a la otra persona, ya sea de contarme sus problemas o ya sea o por lo menos que me escuche. Entonces yo siempre utilizo esa técnica de empatía porque la empatía me permite, aparte de conocer un poco más el panorama, poder ir llevando mis preguntas, en el caso que sea por ejemplo una entrevista, ir llevando mis preguntas al punto que yo quiero.
Muchas veces, por ejemplo, acá en este trabajo de orientación escolar llegan estudiantes con una problemática difícil y obviamente uno de entrada no puede llegar y preguntar la situación tal cual como pasó, sino empezar en ese proceso de indagar, y en ese mismo proceso de indagar pues yo voy siendo empática con la otra persona, y eso hace que esas intervenciones, aparte de generarle confianza, de generarle a la otra persona esa seguridad de que me va a contar a mí algo íntimo de su situación o de su problema. Muchísimas gracias por responder. Realmente tu experiencia y lo que dices nos servirá mucho a la hora de realizar una intervención. Betsy, en relación al Estado, ¿qué piensas acerca de su intervención en las problemáticas sociales? Siento que, bueno, tuve la oportunidad de tener que trabajar directamente sobre las problemáticas sociales y como ya lo había dicho antes, muchas veces no llegan los recursos suficientes, a veces ni siquiera llegan. Entonces yo estuve acompañando muchas, digamos que construcciones, tanto de políticas públicas como de planes de desarrollo municipales. Y en esos mismos ejercicios vuelves y te das cuenta de lo mismo. Lo social casi no tiene recursos, lo social es como lo que dejan de último, lo social, y sin embargo tú ves programas del gobierno que son muy bonitos, pero que no le llegan a todo el mundo. Entonces yo tenía siempre el dilema que yo trabajo en el área, cuando estuve sobre todo en el bienestar familiar, que era toda la provincia de García Rovira, y muchas veces la excusa para que no me priorizaran, para que no llegaran todos los programas a mis municipios, para que los mismos alcaldes también, o sea, les pasaba lo mismo, y yo creo que es la constante, y es que supuestamente era por la distancia. Entonces, para los municipios que eran más cercanos al área metropolitana, llegaban más cosas que para los que estábamos alejados. Entonces, yo siento que no hay una equidad en esas problemáticas, en esas intervenciones que hace el Estado a las problemáticas sociales. Además que hay cosas muy asistencialistas, entonces llegan todos los subsidios, entonces ya no hay control de cómo gastan las familias los subsidios, pero realmente a lo que hay que apostarle no llega recurso. Recuerdo un municipio donde había como todo un tema de que los chicos querían trabajar sobre algo de medio ambiente y generar como unas rutas y senderos y cosas así como para preservar el medio ambiente de ese municipio, pero no eran apoyados porque no había recurso, porque era difícil de mantener un grupo, y son muchos ejemplos a los que yo puedo llegar donde digo son limitados, y esas intervenciones del Estado a veces no llegan como deberían ser, y por más que uno pues haga su ejercicio de visibilizar la problemática como está, excusas como la distancia, excusas como otro tipo de cosas, entonces no llega como debe ser. 3 puntos importantes que quisiera resaltar, de los cuales nos habla Betsy. Primero, no llegan los recursos a los municipios más alejados. Segundo, para lo social casi nunca hay recursos. Y tercero, no hay una equidad en las intervenciones y en las problemáticas sociales. Betsy, puede surgir un dilema ético en la profesión de trabajo social. ¿Usted cómo manejó tal dilema? Sí, efectivamente uno en su vida profesional encuentra dilemas en muchos cargos, por ejemplo en los que yo he tenido, he visto también situaciones en las que está, digamos, lo que uno cree que está correcto, lo que uno considera que es éticamente está bien, pero hay empresas o a veces se encuentra uno con instituciones que van en contra o que tienen, digamos, desde lo ético otra mirada. Entonces sí se enfrentan dilemas éticos también, por ejemplo, con otros profesionales, colegas. Entonces he tenido la situación de ver a colegas en esos extremos de tomar malas decisiones o dejarse llevar por otras cosas. En algunos lugares donde he trabajado he visto el clientelismo, por ejemplo, de tener que aceptar cargos o de tener que mentir en proyectos o de tener que, no lo hice yo, pero sí lo he visto. Digamos que cuando a mí me sucedió, que fue con una institución pública donde habían unos recursos y lo que yo iba a hacer, que era lo social, tenía unos recursos y querían hacer como
un amarre, digamos, ahí de que unos dineros de los que eran para el proyecto social pasaran a otras personas y yo tenía que firmar eso, pues sencillamente yo lo que hice fue renunciar al proyecto porque realmente, o sea, aparte que era la comunidad la que se iba a beneficiar con ese poquito dinero que salía, pues sí, era responsabilidad mía el firmar o no ese documento, entonces yo lo que hice fue renunciar. Como trabajadores sociales muchas veces vamos a estar regidos bajo los estatutos de alguna organización. Es ahí donde muchas veces no vamos a poder ejercer nuestra carrera como tal, como debe ser, y debemos pensar con cabeza fría, como se dice coloquialmente, cuál es el quehacer del trabajador social y cómo desenvolverse en tales dilemas. Bueno, Beatriz, cuéntanos sobre alguna decepción o algo que hayas experimentado en tu trabajo como profesional. Bueno, han sido varias. Yo me he desempeñado en lo público, también estuve en lo privado. En lo privado, digamos que una decepción era que las otras profesiones ganaban más que la social o que el social, porque en muchos proyectos lo social es como un relleno. Lo social lo toman como ese, si bien a veces ni siquiera tiene recursos, a veces son las áreas que menos recursos tienen de los proyectos. Entonces, encontrarse con eso y con la poca importancia que le daban a los acompañamientos, por ejemplo, comunitarios de los grupos o de esos grupos de edad como infancia, adolescencia, entonces es un poco frustrante para uno que se desempeña y que le ve, cuando uno ve las comunidades unidas, armonizadas, las cosas grandes que logran, pues cuando no hay acompañamiento, cuando no hay esa disponibilidad de recursos, es un poco frustrante. Entonces las decepciones han sido en ese sentido de que las instituciones o en este marco de los proyectos les restan mucha importancia a lo social. Realmente lo que dices es una realidad que viven la mayoría de profesionales en esta área de salud en nuestro país y la verdad es muy gratificante escuchar estas experiencias. Betsy, cuéntanos por qué elegiste la profesión de trabajo social. Como a muchos, no fue mi primera opción. Yo quería ser docente en principio. Quería estudiar inglés, pasé a español, empecé a español y empecé a conocer qué era el trabajo social. Digamos que yo duraba más tiempo analizando el pénsul de trabajo social que el que estaba estudiando. Y cuando empecé a conocer personas que estudiaban trabajo social en la UIS, me enamoré. Y realmente para mí era una locura pensar en que iba a estudiar sociología, que iba a estudiar antropología, que iba a ver estadísticas en temas poblacionales, que iba a haber problemas sociales, que iba a haber una serie de materias que yo decía me llaman mucho la atención y me encanta. Entonces cuando pude hacer el cambio de carrera, obviamente a nivel familiar fue un impacto porque decirle a mi familia que me iba a cambiar de carrera cuando apenas iba terminando el primer semestre en algo que no me gustaba, que no me iba bien, pero que yo me la pasaba pensando en la otra carrera que era trabajo social y que yo me veía como trabajadora social, fue algo muy bonito. Cuando empecé la carrera, muchas veces de las que hablábamos en familia analizábamos lo que había sucedido con ese cambio de carrera. Mi mamá me decía, es que usted tenía otro perfil. Yo no la veía como profesora de español, pero sí la veía con ese tema de lo social, de lo comunitario. Quizá como Betsy, muchos de nosotros iniciamos estudiando trabajo social cuando ni siquiera sabíamos qué significaba, pero a medida que vamos estudiando y vamos adquiriendo conocimiento, le cogemos cariño a la profesión, cogemos amor y sobre todo pasión. Bueno, y otra pregunta que le queremos hacer es, ¿usted cree o usted ha percibido que el rol del trabajador social cuando usted lo estudió y ahora ha tenido algún cambio? Claro que sí, porque primero pues los problemas sociales van cambiando, se van actualizando en muchos sentidos, entonces materias que yo veía, me acuerdo mucho, algo era como el trabajo social de las empresas que a mí nunca me ha gustado, porque no me veía en ese rol, por ejemplo, con talento humano y esas cosas. Y digamos al principio nos decían como no, y usted tiene que, cuando yo estudié era como, y usted tiene que ir vestido de esa forma, y usted no puede tener el cabello no sé cómo, y usted no se puede pintar el cabello, y, o sea, era una serie de prejuicios sociales
que a mí me los enseñaban y era y yo decía, bueno, primero no me veo en esa parte de las empresas y segundo era un cambio como que en cómo se hacían las intervenciones, en cómo, o sea, y es que cambian muchas cosas, cambiaron herramientas, cambiaron, no sé, por ejemplo ahorita en la virtualidad uno dice, le toca a uno ir aprendiendo de lo que va saliendo y de cosas que uno no controla, por ejemplo la pandemia. Entonces yo, por ejemplo, nunca me imaginaba estar haciendo un trabajo con familias así virtual. Entonces son cosas que, claro, van cambiando y a medida que uno va estudiando y que va aprendiendo como de lo que le enseña la academia, la mirada cambia completamente. Bueno, y como nos lo demostraba ella, claro que sí, el rol de trabajador social ha tenido muchos cambios y muchas trayectorias. Y gracias a eso hoy nosotros contamos con otros recursos, contamos con la tecnología y contamos con otras herramientas así como ella nos lo expresaba. Por eso nosotros cada día, aún así, en la medida en que vamos a ir aprendiendo lo que debemos hacer como trabajadores sociales, también debemos que contribuir a esta actualización de nuestra disciplina. Betsy, ¿cómo responde la sociedad a los problemas sociales? Hay mucha discriminación, hay mucha intolerancia. Siento que a veces como no me toca o no le toca a alguien de mi familia, la problemática se vuelve ajena a mí. Por el mismo conflicto de Colombia, por lo mismo que hemos vivido, muchas personas se vuelven como muy frías y hay problemáticas sociales que no nos toca. Es difícil uno ver a veces comunidades unidas y comunidades que se preocupen como por visibilizar esa problemática y buscarle soluciones y llegar a esos líderes sociales que las mismas personas eligen a exigir nuestros derechos. Siento que falta muchísima tolerancia, siento que falta empatía con las problemáticas de los demás. Cosas que quisiera resaltar de las cuales nos menciona Betsy. Mucha discriminación en la sociedad, poca tolerancia, la sociedad es muy individualista, como las problemáticas no nos corresponden a nosotros, entonces ese problema se vuelve ajeno y nos invita a tener mucha más empatía en todos los problemas sociales.